La primera invitada para hablar de educación sexual integral. Bienvenida, licenciada Silvia Stuchlik. Habíamos hablado con vos alguna vez. Nos encanta tenerte hoy acá en el piso. Bueno, vos sos magíster en políticas públicas. Qué polémica, ¿no? La ESI, que está en vigencia. Los chicos tienen educación sexual integral, pero todavía hay dificultades. Hay dificultades para esta puesta en marcha de la ESI. ¿Por qué? Y porque es una ley que ya tiene muchos años de vigencia, más de 10 años de vigencia. Sin embargo, más allá de cómo se estructura y quiénes han participado para poder aprobarla, los legisladores, pero también un Ministerio de Educación, todos los responsables de los ministerios de educación y un equipo de expertos muy importante para hacer los contenidos de la ESI, o sea que son contenidos serios que produjeron materiales que obviamente tienen que llegar a todas las escuelas. Ahora, ¿es materia de opinión dar o no ESI? No, bueno, están en los lineamientos curriculares. Es ley. Es ley, es ley. Los argentinos tenemos a veces dificultades en aceptar las leyes, pero esto es una ley y debe, digamos, ser enseñada de manera comprensible para los alumnos y a través de las diferentes etapas que tiene la escolarización, porque los contenidos no son para todos iguales. Es decir, tenés contenidos para el primer ciclo, para la primera infancia, donde son contenidos más que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, con el tema de los afectos. Después en la primaria ya se complejizan más y además les van agregando contenidos sobre el género, la diversidad. En la época de la pubertad se aprovecha más para intensificar el tema del cuidado del cuerpo. Y después en la secundaria ya son conceptos que tienen que ver con, bueno, preventivos del cuidado del embarazo adolescente, de cómo se percibe el cuerpo, cómo hay que convivir y respetar las diversidades, que es uno de los temas importantes, y la no discriminación, ¿no? por diferentes temas. Y esto no es en una materia, además importante es recalcar, específica, sino que es a lo largo de todas las asignaturas de un estudiante. Pero a veces es esto que vos bien planteás, es decir, los padres se oponen, sí. Nadie se atrevería a oponerse a dictar matemática o lengua o historia, y en esto sí. ¿Y por qué? Porque, bueno, existen diferentes opiniones, en primer lugar, y también existen falsa información, ¿no?, de lo que se enseña en esto. Por eso yo recalco que, además de ser una ley, está muy planificado el material didáctico, no es que se pueda hacer cualquier cosa, son contenidos de carácter científico. De modo que estas opiniones pueden ser opinables diferentes materias, pero lo que es científico y lo que es ley es lo que se debe transmitir. Y también existen creencias básicamente ligadas a cuestiones religiosas de diferentes iglesias, no cargar tinta sobre una específica, que hace que también circulen falsa información, como por ejemplo que en los talleres a los chicos se les enseña cómo masturbarse, por ejemplo, y esto no es real. Claro. Claro, pero bueno, hay muchas informaciones, viste, que se van dando la vuelta. Es. ¿En dónde se generan más las complicaciones? ¿En escuelas públicas o en privadas? Mira, yo creo que a veces tiene que ver con los directivos, y las escuelas privadas tienen un poquito más religiosas, tienen un poquito más de, digamos, escrúpulos respecto de la ley. Yo creo que esto hay que dejarlo muy en claro, que es obligatorio en las escuelas públicas y privadas, porque esto atañe a todo el sistema educativo nacional. Y también, por supuesto, es más complejo en las regiones del norte. O sea, todos sabemos que las tradiciones o estereotipos están más focalizados en provincias que todavía continúan con, digamos, ligadas a viejas concepciones. No obstante, esto sucede en todo el país, ¿no? Sí. Esta oposición no es solamente el norte.
es también paradigmático pensar que donde más se oponen es donde se producen los mayores índices, por ejemplo, de embarazo adolescente. O fíjate la contradicción que hay. Entonces, bueno, son contenidos que deben vertirse porque la situación de los adolescentes, de niños y adolescentes, amerita ser planteada en términos de digamos, una buena educación al respecto, que no tiene que ser en la etapa adolescente, tiene que empezar desde el primer ciclo. Claro. Si nosotros llegamos tarde en la etapa de la adolescencia, podemos tener problemas. Vos fíjate que los índices de embarazo adolescente en 5 años, la última serie medida alcanza el 15%. Pero no solamente hablamos de cuestiones preventivas del embarazo, sino también el cuidado del cuerpo, el tema de las relaciones, los afectos, el tema de la diversidad, que muchas veces se la liga a cuestiones de la ideología de género, que es otro concepto falso que lamentablemente se distribuye como información porque tal ideología no existe. Claro. Estos contenidos están elaborados no sobre solamente lo que establece la ley, sino que tiene parámetros y convenciones de carácter internacional. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la CEDAW, que es la Convención de la Mujer. Entonces, no es un contenido científico caprichoso, sino que es científico y comprobado mundialmente como parámetro. Claro, lo que tienen que estar tranquilos quizás los padres es que cada uno de los contenidos que se desarrollaron para cada una de las etapas fueron pensados, cuidados, diseñados especialmente para cada etapa. Una cosa es el preescolar, otra cosa es cuarto grado y otra cosa es séptimo y otra cosa es el secundario. Exactamente. Y además los chicos hoy en el secundario están como, viste, a mí me encanta la etapa que está pasando en particular, sobre todo las mujeres. Las chicas están como viste, como combativas, hay que contenerlas, están muy involucradas con todo lo que tiene que ver con la ESI y con los contenidos que se generan. A veces puede pasar que haya alguna pregunta que sea un disparador, quizás un poco fuera de lugar, dentro de lo que es una sala en donde están dando ESI, y puede llegar a generar una mala interpretación y un problema con algún padre de otro alumno. Eso es verdad, pero yo creo que después de la discusión del IVE, ¿no?, de la interrupción voluntaria del embarazo, esto movilizó mucho el tema, pero sí hubo un acuerdo, y esto es lo rescatable, es que tanto los sectores a favor del IVE como los que no lo estaban, plantearon la necesidad de abocarse a trabajar en la educación sexual integral. Entonces, yo creo, como vos bien planteás, que es un momento fuerte, lindo, que podemos tomar cuestiones que plantean los adolescentes y tenemos el deber como adultos, fundamentalmente, de procesarlos, de escuchar, de tener un poder de lectura, para saber cuáles son sus demandas, cuáles son sus necesidades y cómo podemos trabajar con ellos. Yo creo que el papel de los maestros, el papel de los médicos, ustedes la otra vez me llamaron por el caso que hubo del abuso en el Hospital Garrahan. Es fundamental, es decir, también a veces hay alguna oposición por parte de los profesionales y, como vos bien planteás, también el tema de las familias. En ese sentido, las familias tienen que quedarse tranquilas porque, como decíamos, son contenidos probados, pero al mismo tiempo nosotros hace muy poco, a fin del año pasado, hicimos precisamente, tomando esta efervescencia juvenil, hicimos un hackathon de ideas con chicos de todas las edades, de 13 hasta los 30 años, en la Universidad Tecnológica, donde participaron chicos de diferentes regiones, provincias, y apoyados por múltiples organizaciones sociales, partidos políticos, jóvenes de todos los partidos políticos, estos sin banderas, con el objeto de escuchar a los chicos. Claro. Escuchar a los chicos. Y una de las demandas que salían claramente era que también necesitaban que los papás
los puedan escuchar. Necesitaban hablar de estos temas con los papás y las mamás. Es un tema todavía en muchas familias que es un tabú, que hay temor de poder transmitirlo, que existen algunas cuestiones familiares o secretos que no se pueden decir, y yo creo que es muy importante poder hablarlas, porque vos fijate que respecto de los abusos sexuales, por ejemplo, la mayor cantidad de abusos sexuales se dan en el ámbito de un grupo familiar. Con esto no quiero decir que los grupos familiares sean malos. Claro. Todo lo contrario, son las mamás y los papás los que deben educar, cuidar y elegir cómo hacerlo y a qué establecimientos educativos enviar a sus hijos, pero sin embargo creo que es muy importante que si los chicos adquieren estos conocimientos, tienen muchas posibilidades de poder procesar qué es lo que les pasa. El otro día estaba con una amiga mía, una persona muy conocida en temas de género, María Luisa Storani, y ella me dice, estaba cambiando a mi nieto. En ese momento pasa otros 2 nietos de ella y uno de los nietos le toca una parte íntima al bebito. Y entonces la nena sola de 4 años le dice, no le tenés que tocar las partes íntimas a otro, solo podés tocarte vos si vos querés. Y ella se quedó, bueno, quiere decir que los chicos, mirá la edad que tenían, lo que sucedió, y cómo chicos bien informados, bien concientizados, adquieren esos conocimientos y los pueden procesar y los pueden hacer operativos. Hay que escucharlos. No, está buenísimo para mí todo lo que está pasando, ¿viste? Y aunque a veces los chicos les cuesta también procesar algún tipo de información. Yo tengo mi hija el otro día, ponete el cinturón de seguridad. No me pongo nada, ponete el cinturón. Los niños tenemos derechos, me dice. No, sí, tenés derechos, pero te pones el cinturón de seguridad. Porque a los chicos también les cuesta incorporar la información que le van dando, pero bueno, ahí está el adulto. Exacto. Ahí está el adulto para ir orientándolo. Para mí es fundamental que los padres se queden tranquilos, que los contenidos que contame que trajiste. No, este es después de esta experiencia que tuvimos del hackathon, que acá está la foto, fíjate qué ordenaditos que están, pero no porque los hayamos puesto en la foto así, sino que los chicos se recoparon trabajando y pensando ellos videos, flyers, juegos, trivias, para poder comunicar cómo ellos quieren los contenidos, es decir, cómo necesitan ellos. Muchas veces, el contenido didáctico, el libro, es muy importante, pero no sienten que a veces den en la tecla de lo que ellos están necesitando o que esa comunicación no sea tan fácil para poder procesarla. Ellos mismos elaboraron contenidos y uno de los proyectos es que todos estos contenidos pasen a una app, porque además de los libros, que los libros siempre son importantes, digamos, la tecnología al servicio del conocimiento es necesaria también, y todos sabemos que todos los chicos a esta edad les usan sus celulares como método de información, de conocimiento, y poder volcar los conocimientos precisos y también hacerlos partícipes de cómo, por supuesto, procesados por personas que también conocen y que pueden ayudar a establecer bien didácticamente un formato, bueno, hizo que se produjeran un montón de cosas ese día en el hackathon que esperamos a que puedan volcarse después en una herramienta como esta app que te hablaba, y que creo que puede ser un buen instrumento de comunicación y de llegada de conocimiento. Muchas gracias, Silvia, por haber venido. Fundamental para mí esta cosa de venir a hablar y a contar, porque a veces los chicos están en una etapa de evolución y están como sedientos de información, y esto de la ESI les hace muy bien. Quizás los padres también necesitan información, y esta divulgación me parece que viene bien para ver qué es lo que están haciendo en la ESI los chicos, y que también los padres se involucren con esto. Muchas gracias. No, a vos, por Hacemos la primera pausa y hoy nos toca la tarde. Dale, y ya venimos.